Gracias. Doy la palabra al señor Delgado García. Inmediatamente es usted experto, economista, experto en política económica regional, antiguo viceministro de Hacienda, miembro de Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias. Tiene usted 10 minutos. Adelante. Sí, efectivamente. Quiero agradecer a la presidencia de la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento habernos invitado, organizado esta audiencia y haberme invitado, y especialmente al diputado Vicent Marsá de Alianza Libre Europea Los Verdes, de haberme propuesto. Tengo intención de comentar no solo las demandas de las regiones ultraperiféricas en relación al futuro marco financiero plurianual, sino también hacer algunos comentarios de cómo entendemos que debe ser este marco financiero plurianual como ciudadanos europeos de la RUP, que no solo venimos a solicitar ayudas y venimos también a opinar sobre ello, ¿no? En primer lugar, sabemos que el mundo está cambiando, que la Unión Europea tiene unas necesidades de adaptación que son ahora mismo prioritarias, pero creemos que eso no debe hacer abdicar a la Unión Europea de sus valores fundamentales. Y estos valores son, en lo político, la defensa de las libertades democráticas y de los valores democráticos dentro de sus Estados miembros. En lo social, Europa debe seguir siendo un espacio para la cohesión regional y para la inclusión social. Debe ser un espacio campeón de las políticas del Estado del bienestar. Y en lo internacional, Europa debe seguir siendo un bloque que defienda un mundo sustentado en reglas y que apoye a los organismos multilaterales nacidos de la Segunda Guerra Mundial. En este último sentido, me traicionaría a mí mismo como ciudadano europeo y como ciudadano del mundo si no digo aquí stop al genocidio de Gaza, porque creo que la Unión Europea tiene que decir y sobre todo hacer más frente a este tema. Todos sabemos que lo que está pasando no tiene nombre, pero todos nos quedamos un poco cortos y la Unión Europea creo que puede hacer más, no decir más, sino hacer más, por ejemplo, romper el tratado de asociación con Israel, ¿no? Y luego el segundo comentario de otra actividad, de otro conflicto internacional mucho más apagado, pero que yo como canario, que vivo a 100 kilómetros de ese conflicto, tengo que comentar aquí, es que también Europa tiene que defender las resoluciones de la ONU relacionadas con el Sáhara Occidental. Repito, yo vivo a 100 kilómetros, esto está a 3.300 kilómetros de Canarias, pero el Sáhara lo tenemos ahí al lado. Y hay 60 resoluciones que no se cumplen y además, como ustedes saben perfectamente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en octubre de 2024 acaba de solicitar o de declarar ilegal el acuerdo de la Unión Europea con Marruecos. Segundo, cuestiones que quiero comentarles. Entiendo perfectamente las prioridades de la Unión Europea, o sea, las lecciones de la pandemia, la guerra de Ucrania, el informe de Draghi que habla de nuestra brecha tecnológica con China y con Estados Unidos y la llegada de Trump nos plantean un nuevo escenario y tenemos que adaptarnos a él. Pero hay infinidad de resoluciones, hay infinidad de resoluciones de la Unión Europea, los informes Letta, Draghi, etcétera, planteando cuáles son estas nuevas prioridades. Y estas nuevas prioridades influyen decisivamente sobre el nuevo marco financiero plurianual 2028-2034. Y sobre eso quiero comentar, por reducir, digamos, los debates a dos grandes elementos. Uno, el importe económico del marco financiero plurianual. Sobre ese tema quiero decir con claridad que yo desde las regiones ultraperiféricas, pero creo que desde muchos más sitios, opinamos que esa restricción de que el importe económico fuera el 1% de la renta nacional bruta está completamente superado, y cuando yo he sido encargado de las finanzas de Canarias durante 4 años y sé que cuando hablo de más gasto hay que hablar de más ingresos, y los más ingresos son los impuestos propios de la Unión Europea, que la Comisión Europea los defiende, pero sobre todo la resolución del Parlamento del 7 de mayo los defiende con más ahínco, y la mutualización de la deuda para hacer frente a estos nuevos gastos. Y el segundo gran debate es la gestión presupuestaria del presupuesto de la Unión Europea. Nosotros, desde luego, nos parece muy negativo la idea de un plan nacional por cada Estado miembro. Nos parece muy negativo. Creemos que es verdad
que hay que flexibilizar la gestión presupuestaria, pero en absoluto podemos terminar centralizando o recentralizando en los estados y dejando abandonado la participación de las regiones y de los entes locales en las decisiones de la Unión Europea. En tercer lugar, quiero plantear qué plantean las RUP en este nuevo marco financiero presupuestario. Por ejemplo, nos parece un poquito ambicioso el título de esta audiencia, ¿no? Que es algo así como mantener que fuéramos las regiones ultraperiféricas en el centro de las nuevas prioridades de la Unión Europea. Demasiado ambicioso. No aspiramos a tanto. Pero sí aspiramos a que la Unión Europea nos trate a las regiones ultraperiféricas correctamente en cuanto a las ayudas y en cuanto a los fondos. Concretamente hay dos políticas, como ha definido antes el presidente Azores, fundamentales para las regiones ultraperiféricas. Uno, la política de cohesión, los fondos estructurales. Esa política debe mantenerse, desde luego debe gestionarse. Si la Unión Europea decide otra cosa sobre otros fondos, no lo sé, pero en las regiones ultraperiféricas debe gestionarse de forma territorial, de forma regionalizada, como se hace en la actualidad, y además debemos seguir teniendo un fondo RUP, un fondo propio, que en estos momentos son 40 euros por habitante, para justamente hacer frente a nuestros problemas estructurales. En relación a otro fondo importantísimo para nosotros, el Fondo de Cooperación Territorial es el que nos permite insertarnos en nuestra cuenca oceánica y concretamente en el entorno del Atlántico de los países africanos occidentales. Ahí tenemos un acuerdo con 7 países a través de los programas Interreg que deben ser potenciados. También creemos que esa es una actividad que no debe reducir sus fondos. Y la segunda política fundamental, junto con la de política de cohesión, que no creemos que en ningún caso pueda ser reducida, es la política agrícola común para las regiones ultraperiféricas. Concretamente, nosotros el primer pilar de la PAC lo administramos, lo gestionamos a través de los POSEI. Estos deben ser actualizados porque desde 2007 tienen el mismo importe y los costes han subido mucho, ¿no? Y luego, respecto al segundo pilar, el tema del desarrollo rural, yo creo que también podemos hacer un esfuerzo por una mayor cogobernanza del segundo pilar de la PPAC, de la política estratégica del plan, de la política estratégica de la PAC, para intentar hacer sinergias con el POSEI y tener una mayor gobernanza por parte de la RUP. Luego hay 4 temas más que quiero comentar, pero relacionados con... perdón. Sí. A ver. No me sale. Bueno, ahora. Eso es. Junto con estas, digamos, las cuestiones más importantes relacionadas con el marco presupuestario plurianual se les he comentado. Hay otras cuestiones relacionadas con la política común, las políticas comunitarias respecto a Canarias. Una de ellas muy importante para nosotros es la excepcionalidad en los derechos de emisión los derechos de emisión de los gases de efecto invernadero. Creemos que sobre ese asunto la conectividad de Canarias y de las RUP en general, menos Guyana, todo se hace por transporte marítimo y aéreo, y nosotros, comprometiéndonos al desarrollo sostenible de nuestras regiones, tenemos que entender, o tiene que entender la Unión Europea, que la afección a los vuelos, pero sobre todo al transporte marítimo de los ETS, es muy importante y nos puede poner en una situación muy delicada a efectos de incremento de precios o incluso de desviación a otros puertos por parte de los buques que en esos momentos atracan en Canarias, ¿no? Luego está el tema muy importante para nosotros de las migraciones. Antes los comentó la compañera de Córcega. Canarias recibe una cantidad enorme de inmigrantes y nosotros creemos que el FAMI, el Fondo de Asilo, de Inmigración e Integración, debe también tener una mayor cogobernanza. En estos momentos esos fondos los gestionan los estados, en este caso el Estado español, pero nosotros creemos que es muy importante tener una mayor cogobernanza y porque justamente recibimos miles de personas. Ahora tenemos un problema con los menores inmigrantes, los menores no acompañados, y es importantísimo para nosotros también este tema de las migraciones. Y luego tenemos, y nos parece muy positivo, que en la revisión intermedia de la política, del programa operativo, de los programas operativos de la revisión intermedia de la política de cohesión, se haya incluido la vivienda asequible. Nos parece muy importante. En Canarias tenemos un problema de emergencia habitacional, a lo mejor no es en todas las RUP, nosotros lo tenemos, y es muy importante que estos nuevos fondos se utilicen adecuadamente y que tengamos en la reprogramación de los fondos 21-27 posibilidad de reprogramar a favor de buscar recursos para esa vivienda asequible. Y finalizo con una cuestión relacionada
con la estrategia de desarrollo de las RUP que aprobó la Unión Europea en mayo de 2022 y que yo hago una valoración muy positiva de esa estrategia, muy positiva. Primero tenemos una estrategia que no la tienen otros, la estamos ahora evaluando, se está implementando una evaluación en 2024. Creo que ahí hay algunas cosas que mejorar, pero en general entiendo que la estrategia significa y debe significar para los servicios de la Comisión una mayor vinculación de esas decisiones con las decisiones que toma la Comisión en relación a la modulación de las políticas comunitarias. Todo esto se sostiene, como ustedes saben, en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y acabo diciendo que estoy muy de acuerdo con una afirmación de esa estrategia, de esa comunicación del año 2022 sobre las regiones ultraperiféricas, que es huir del paternalismo, pedir lo correcto, huir del paternalismo. La responsabilidad del desarrollo de las RUP está en sus propias manos, lo tenemos nosotros. Lo que necesitamos es estar en igualdad de condiciones que otras regiones y en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos y, por tanto, los instrumentos que pedimos que se modulen y que ayuden a su desarrollo son pura justicia, porque, como todos sabemos, tratar iguales a los desiguales no es ningún avance, ¿no? Muchas gracias. Merci, Monsieur Delgado García. Gracias, señor Delgado García. Señor Delgado García. Por resumir, diría que en relación al nuevo marco financiero plurianual, las dos ideas que apunto son que creemos que la ampliación del presupuesto es imprescindible y para eso hay que hablar de los ingresos, lo he comentado antes. Segundo, estoy de acuerdo con la idea de que en absoluto es una propuesta aceptable un único plan por Estado miembro que plantea la comunicación de la Unión Europea, es el camino hacia el nuevo marco financiero plurianual. Y esas dos ideas, aunque entiendo que la Comisión Europea plantea el problema de la flexibilidad de la gestión presupuestaria y hay que buscarle una solución. Pero repito, la solución no puede ser el péndulo hacia el otro lado, hacia la recentralización. Y en el caso de los fondos de la Unión Europea, sin duda ninguna, deben ser gestionados de una forma parecida a lo que están actualmente, que es con programas operativos específicos para las regiones ultraperiféricas y, por supuesto, con una actualización del POSEI. Hago dos comentarios más, uno sobre el tema de las migraciones. Cuando he defendido la cogobernanza o una mayor implicación de las RUP en el tema del FAMI o de la gestión del FAMI, es para mejorar la gestión de un fenómeno que no un problema, que es la inmigración. Es para ayudar mejor a las personas inmigrantes y a tratarlas como seres humanos y con derechos, ¿no? Pero en absoluto nos apuntaremos nunca a ninguna idea de utilizar la inmigración como un problema de Canarias o de las RUP, en el caso nuestro de Canarias, ¿no? Y luego respecto a la pesca, y acabo con ello, efectivamente yo creo que las especificidades que tenemos en pesca actualmente de las RUP, en el FEMPA, en el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero, son insuficientes y que probablemente haya que avanzar más hacia una posible POSEI pesquero, que creo que sería la mejor forma de orientar estos problemas que tenemos con el sector pesquero para darle especificidad, ¿no? Merci beaucoup, Monsieur Gondrière. Je vous demanderai